Hola, buenos días. Estamos esperando a que la gente entre. Les damos la bienvenida a este diálogo que vamos a tener en esta mañana. Vamos a esperar unos minutitos para que la gente vaya entrando y acto seguido tendremos el diálogo entre Pablo Gagliesi y Elizabeth Dexter Massa, que nos van a hablar de el nuevo libro que tenemos en Tres Olas, de BT Escuelas. Y hacemos el lanzamiento, así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos a que entren y damos inicio al diálogo. ¿Listo? Yes. Bien. Bueno, Perfecto. ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a este ciclo de conversaciones sobre libros. Está desarrollado por Tres Olas. Mi nombre es Pablo Gagliesi, quien les habló hasta recién es Sofía Zuluaga. Sofía es la directora de Tres Olas y bueno, mi nombre es Pablo Gagliesi y estoy a cargo de DBT Latinoamérica. Les doy la bienvenida, sé que esto lo vamos a poner en el Facebook, en el Instagram y en otras plataformas. Quiero presentarles a la doctora Elizabeth Dexter Massa. Liz es, digamos, fue una postdoc que trabajó con Marshall Linehan y continúa trabajando en DBT y James Massa, ambos dos desarrollaron un libro. No quiero extenderme mucho en la presentación de ellos porque tienen un currículum inagotable, pero una de las cosas que puedo decirles es que trabajando con Marshall Linehan y en el laboratorio de BRTC en Seattle, conocí a Liz y fue uno de esos encuentros con gente que trabaja en DBT, donde uno se convierte en amigos casi instantáneamente. La primera vez que le escuché a Liz fue haciendo un taller sobre suicidio, en donde ella nos dio una clase de posvención que todavía recuerdo como uno de los momentos más emocionantes de mi formación como terapeuta de BT. No sé si se acuerda Liz, pero esto ocurrió hace tantos años que dinosaurios caminaban por las calles de Seattle. Bueno, bienvenida Liz. Estamos aquí Thank juntos. you. I'm so happy to be here. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. La idea es porque les queremos presentar un libro que escribió Liz, que se llama DBT en Escuelas, Entrenamiento en Habilidades en Resolución de Problemas Emocionales para Adolescentes, que en inglés tiene un nombre que tiene sentido, que se llama DBT Steps A, y nosotros lo hemos traducido como DBT Escuelas para que sea un poco más accesible y se comprenda de qué se trata. Para mí es un placer, ha sido un libro de mucho trabajo entre mucha gente para conseguir la traducción, de muchas idas y vueltas. Es un libro maravilloso. Me gustaría, Liz, que nos contaras cómo vos y James llegaron a armar este proyecto que me parece que puede cambiar el mundo de la educación y la prevención del suicidio en adolescentes. So when we decided to put this book Cuando together, decidimos armar este grupo, preparar este currículum y hablar de la experiencia que teníamos en la prevención del suicidio y en intervención, James es un psicólogo de escuelas y está entrenado en la Universidad de Washington, y yo soy psicóloga clínica que se focaliza en la terapia dialéctico-conductual, y poder unir estas dos partes, sabiendo que
el trabajo individual que hacemos cada uno de nosotros en la práctica privada, en la práctica comunitaria, en el consultorio, ayuda a mucha gente. Y cuando hago entrenamientos, capacito a más clínicos y ayudo a más gente. Y sabíamos que así vamos a ayudar a resolver un problema. Queríamos tener un enfoque en el que estas habilidades lleguen a todos los niños como parte del bienestar mental. Muchas veces cuando yo tenía un consultante que terminaba DBT, los padres, los consultantes, los adultos venían y me decían, ¿cómo es que nadie me había hablado de esto en la escuela? Si yo hubiese conocido estas habilidades de DBT cuando era más joven o cuando estaba en la escuela, seguramente no habría tenido muchos de estos problemas. Habría sido mucho más fácil. Ahí es donde está nuestra misión y nuestra pasión en los últimos 15 años en el desarrollo de este programa. Es cómo avanzamos y logramos que todos los niños tengan estas habilidades y que no tengan que esperar hasta que tengan que esforzarse tanto para tener esta comprensión por sí mismos. Para mí es un desafío la interacción entre el mundo educativo y el mundo de los terapeutas psicológicos. Me gustaría saber cuáles fueron los problemas iniciales que encontraste, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí somos terapeutas y vamos a tener que convencer a maestros y maestras o profesores y profesoras a que incluyan este modelo en su currículo. Right. There are definitely barriers to Definitivamente hay barreras para hacer DBT en las escuelas. La primera de estas barreras es convencer, explicar a las escuelas, a los maestros, a las maestras y a la administración de esas escuelas que el currículum de habilidades de DBT en escuelas no es terapia. Ayudar a entender la diferencia entre los tratamientos de DBT más abarcativos y un currículum socioemocional universal que enseñe la regulación emocional y cómo son las habilidades en los alumnos. Esa es la primera parte, ayudarlos a entender que todas las personas, los maestros, las maestras, los estudiantes, los alumnos, las alumnas, todos tienen emociones y tenemos que saber y aprender a hablar de esas emociones sin tener que enfrentar hacia el terapeuta. Si nos importan los alumnos, nos importan todos los alumnos, no solamente los alumnos académicos. Entonces, con esto, poder explicar a el personal de la salud mental que el currículum está diseñado de una forma que tiene scripts y ejemplos y ejercicios para los cuales no hay que ser un terapeuta para poder enseñarlo, para enseñar estas habilidades de bienestar mental, ¿verdad? Para mí es una de las cosas más interesantes de cuando empecé a leer el prólogo hace varios años, es esta idea de que los terapeutas y la escuela se empiece a ocupar de los adolescentes cuando ya el problema estalló. Siempre la sensación que tengo es que estamos llegando siempre tarde. Esta metáfora que aparece al comienzo del prólogo me cambió mucho la forma de pensar, casi en términos preventivos. ¿Esta era un poco la idea de ustedes? This was our, Sí, esta era nuestra idea. En realidad, nuestra idea original era ocuparnos de los niños que tienen problemas en la escuela y tuvimos muchas conversaciones de ida y vuelta y preguntábamos, ¿es para todos los niños o solo para los que tienen problemas? Y entonces pensábamos, con estas habilidades todos los niños las necesitan, del mismo modo que otros también. Ustedes estoy segura que también las usan, Pablo. Nuestras habilidades son muy importantes como el fundamento de nuestra vida. Por eso, finalmente decidimos que estas son habilidades para todos los niños y esta idea de pasar de la intervención verdaderamente a la prevención, es decir, entender por qué
los niños se caen en el río en lugar de tener que sacarlos del río. Démosles estrategias para que no se caigan o que puedan nadar sin que tener que alguien venga y los saque de ahí, del fondo del río. Cuando uno ve cómo las escuelas, al menos en América Latina y un poco también en España, lidian con los problemas que tienen los adolescentes, uno ve siempre intervenciones un poco inconexas. Un día les dan un taller de mindfulness, otro día les dan otra cosa. La sensación que yo tengo cuando tengo el libro en las manos es que esto está sistematizado de una manera mucho más clara y la idea de poder reproducir el programa en el tiempo, para mí ha sido como maravillosa como idea. Mi pregunta es, ¿qué problemas, si vos podrías contarnos un poco cuáles son las últimas investigaciones sobre los resultados en prevención, en salud mental, en niños y adolescentes? So the latest in the research on the curriculum is that we're La seeing investigación en el currículum es que estamos viendo que el currículum es efectivo. Algunos de nuestros estudios preliminares en la reducción de la acción disciplinaria y la conducta disruptiva, especialmente en las escuelas medias. Estamos viendo una reducción en la internalización de las emociones, como la tristeza, la ansiedad en los niños. Y entonces creo que esta es la parte donde vemos lo que ocurre con el currículum. En general, en investigación y currículum sabemos que las prevenciones emocionales han demostrado ser efectivas en la reducción de las emociones dolorosas, como la tristeza, la ansiedad, el enojo, pero la mayor parte de los currículums, de los programas en las escuelas se focalizan en la mejora del promedio, del éxito académico, focalizarse en ayudar a los niños a mejorar el foco en mindfulness. Este programa es un poco más amplio. También nos focalizamos en la regulación emocional, que es una parte importante, creemos nosotros, de las habilidades para la vida que necesitan los alumnos en la prevención del suicidio. Hay muchos aprendizajes sociales que pueden demostrar que tienen un impacto en la regulación emocional y esto, por supuesto, es clave. No hay muchos de estos, especialmente a nivel de las escuelas secundarias. Cada vez vemos menos programas que tienen aprendizaje emocional. La verdad es que en América Latina lo poco que tenemos está muy orientado a incluir estas cosas como cosas externas a los programas, un poco inconexas, así que este es un programa que podría resolver varios problemas. Me gustaría que nos contaras alguna anécdota personal, porque debe haber sido muy divertido trabajar con adolescentes en este programa cuando empezaron a hacer los trials. Me gustaría saber alguna anécdota personal de este proceso que nos quieras contar. Debe haber un montón. Yeah, we've had so much fun. Sí, nos hemos divertido mucho desarrollando este currículum y trabajando en las escuelas. Las partes más divertidas han implicado que hemos dedicado la mayor parte del tiempo trabajando con alumnos y personal de las escuelas, en lugar de trabajar con los alumnos directamente, porque no nos parece que sea tan efectivo trabajar con estudiantes directamente, porque después nos vamos y no queremos que se queden conectados con nosotros. Entonces, pasamos tiempo con los docentes y como tú sabes, Pablo, en nuestro trabajo de DBT clínico, hacer soundball con estudiantes y adolescentes y hacer que se emocionen y que se diviertan y que usen las habilidades de TBT, todo esto es muy divertido. Y lograr que practiquen y que vean la diferencia. Creo que esta es una de las cosas que más disfruté, ayudar a los docentes y luego a los estudiantes a entender qué enseñamos cuando enseñamos mindfulness en DBT en las escuelas y de qué manera mindfulness, nuestro mindfulness, es muy distinto de lo que la gente piensa. El mindfulness, mucha gente piensa que es esto, respirar, meditación, yoga. Y muchos niños, cuando lo ven, esto dicen, no, esto no me gusta. Entonces,
Les enseñamos juegos y luego a contar, otros tipos de juegos, a observar su respiración, que hagan juegos quizás más participativos y que los niños se diviertan. El hecho de que se diviertan son unas partes más emocionantes y poder hacerlo en las escuelas, que es un lugar donde no pensaron en mindfulness, y ver cómo mindfulness les ayuda en un campo de deportes o en las clases. Cuando yo hago un entrenamiento, muchas veces alguien viene entre el primer día y el segundo día de ese entrenamiento y dice, yo soy coach en el equipo de béisbol y les enseñé a los niños cómo hacer respiración en mindfulness y les resultó muy útil. Fue muy útil, no hubo nada de juicios y poder implementar estas habilidades inmediatamente a una población universal de alumnos, eso es lo que realmente nos divierte y nos encanta cuando lo escuchamos. Cuando yo escucho a los maestros, a los docentes que nos hablan de las emociones con los niños y ayudar a estos niños, esto les ha resultado muy útil. Si bien ellos dicen, bueno, puedo aplicar los pros y los contras que me enseñaste sobre todo lo que puedo hacer en la escuela, en lugar de tener que ir a ver al consejero. No todos se sienten cómodos con el consejero, no todas las escuelas tienen consejeros disponibles, y entonces esta es una de las partes más emocionantes. Pero en los entrenamientos, lograr que los profesores puedan ser parte de estos adultos que se ocupan, esta es una de las historias más emocionantes que les voy a contar. Es un entrenamiento en una escuela donde estaba este maestro que me decía, a mí no me gusta hablar de las emociones, no me gusta enseñar esto a los alumnos. Yo enseño inglés, les enseño cómo leer y cómo escribir. Y dentro de 2 años, él se convirtió en el líder de DBT School, en la escuela, y ahora ahora mi esposa me dice que soy mucho más efectivo en ser un ser humano. Los adultos que aprendieron estas habilidades vienen y nos cuentan también que ahora yo hablo de las emociones de un modo que no lo hacía antes. Están siendo incluso mejores adultos para los alumnos y mejores compañeros en su vida personal. Eso es lo que me gusta, que cambia completamente la comunidad y también en las vidas propias de los docentes. Quiero ahora contarles a todos que DBT Escuelas es un libro que tiene una parte que nos enseña implementación y una parte que tiene fichas. Les voy a mostrar que es como una parte que nos describe cómo implementar, y una parte que tiene fichas. Una de las cosas que hemos hecho, que por ahí estaría que les cuento, es las fichas. Ustedes pueden trabajar con estas fichas. Hemos incluido algunos dibujos que ni siquiera Liz vio. Hay unos dibujos nuevos en el libro que hemos tenido que agregar, que son muy lindos y que pertenecen a un diseñador muy conocido y que nos permite un poco trabajar sobre distintos temas, incluso el uso de media. Entonces, el libro tiene una parte teórica y una parte de fichas. Me gustaría, Liz, que nos cuentes cómo sería si una escuela está interesada en implementar esto. Creo que un terapeuta de DBT, un psicólogo, un psiquiatra que hace DBT en adolescentes puede entrenar un grupo de profesores, si yo no me equivoco, con este libro. ¿Y cómo sería la currícula que le podríamos proponer a una escuela? So, yes, teachers and schools can be. Los docentes y las escuelas se pueden entrenar. A mí me preguntan mucho si podemos agarrar el manual y luego ir a enseñarlo. Lo escribimos de un modo que sí, definitivamente tenemos personas, docentes que han elegido el manual y han ido a enseñarlo sin tener que tener ningún entrenamiento. Hay muchas personas que compraron el libro que no vienen a nuestros entrenamientos. Y luego la gente viene y nos dice, estoy enseñando esto desde el año pasado, compré el libro, me resultó muy útil, me encantó. Y después vienen a nuestra capacitación, nuestro entrenamiento de 3 días y dicen, oh, lo estaba haciendo bien antes y ahora realmente lo entiendo, ahora lo comprendo bien. Entonces, entrenar
o ser entrenado por alguien que sabe bien cómo usar todas las habilidades, cómo pueden funcionar esas habilidades y ser efectivas en una combinación, y cuándo usar cada una de esas habilidades es muy útil. Y por otro lado está la parte de la implementación, entender cómo implementarlo dentro de un sistema educativo específico. Eso está también en el libro. Entonces, hay un sí y un no. Hay gente que lo hace sin entrenamiento, y también al mismo tiempo he escuchado muchas veces que el entrenamiento mejora mucho el panorama y provee una comprensión mucho más profunda de estas habilidades. ¿Quién puede entrenar? Bueno, creo que hay que entender las habilidades de DBT para entender esos matices. Tú sabes, Pablo, muchos de nosotros empezamos después de varios años de enseñar las habilidades y después de varios años de comprenderlas. Es decir, que cuando estamos haciendo la efectividad interpersonal como el DR-Man, no solamente hacemos DR-Man, sino que tenemos conciencia plena de nuestras emociones, toleramos nuestros impulsos de gritarle a una persona cuando dice que no, o tolerar el impulso de escaparse cuando uno está ansioso y evitar hacer preguntas. Por eso hay que reunir todas las habilidades, y creo que esto es lo que ayuda precisamente el entrenamiento, es ayudar a comprender los matices de las habilidades y poder tener oportunidades para ver cómo se enseñan en detalle. En nuestros entrenamientos nosotros hacemos muchas demostraciones de las habilidades. Es importante entonces que la persona haga el entrenamiento y que tenga una comprensión de cómo funciona la implementación en las escuelas y que conozca bien las habilidades para poder entender el panorama más amplio. Una parte difícil es desde la implementación escolar, cómo insertamos este programa, este currículum en la escuela y dónde. ¿Es en una clase universal donde la reciben todos los niños? ¿Ese es un buen lugar para comenzar? ¿O acaso es para aquellos niños que tienen problemas, que están luchando con algo? ¿Es en un grupo más pequeño? ¿Qué edades? ¿Qué años? Eso es lo que fuimos aprendiendo con la escuela específicamente. Es decir, hay que trabajar con cada escuela sobre cómo establecerlo en cada programa. La experiencia es, porque un poco para América Latina era difícil la traducción de esto, porque no dice específicamente el grupo etario el libro, sino habla del estadio académico en el que están. Entonces, ¿entre qué y qué edad es que han tenido más experiencia o han usado más este programa? Yeah, so in the States, here in the En United Estados Unidos, aquí nosotros pensamos en las escuelas divididas en categorías de la escuela elemental, que es desde el jardín hasta el quinto grado, que es de los 5 años hasta aproximadamente los 11 años. Y luego, desde el sexto hasta el octavo grado es la escuela media, así la denominamos aquí, que es de, a ver si lo digo bien, es de los 10 a los 13. Y luego la escuela secundaria, que es de 15 a 18, de noveno a decimosegundo grado. Es decir, que vamos desde el sexto grado hasta el decimosegundo grado, desde 12 a 18 años de edad. Y tú tienes razón en el sentido de que hay habilidades generales. Nosotros tratamos de brindar una variedad de ejercicios y ejemplos, y muchos adolescentes que tienen que estar separados. Nosotros decimos, bueno, acá hay un ejemplo de un estudiante más joven y otro que no lo es tanto. Lo que aprendimos de todas nuestras aplicaciones en escuelas es que la gente usa los mismos manuales con todos los rangos etarios, porque lo importante es que hay muchos ejemplos en el currículum que se pueden utilizar, pero como este currículum, este programa se aplica en tantos sitios en el mundo, es un ejemplo relativo para un chico en la ciudad de Nueva York, que muchas veces no es el mismo ejemplo que utilizaríamos para un chico que vive en un lugar más rural de nuestro país, o que vive en Islandia o en América Latina. Por eso siempre trabajamos con los docentes y decimos, este es un ejemplo básico típico, y
decimos, si les pedimos a los maestros si ellos pueden hacer sus propios ejemplos que sea aplicable a sus alumnos y lo que están experimentando ellos. Eso es lo buenísimo de ser docentes. Ellos conocen muy bien a los estudiantes, a los alumnos, y al experimentar y aprender las habilidades en el currículum, pueden generar ejemplos que son aplicables a los alumnos que ellos tienen en lugar de que sea algo universal. Entonces, estamos trabajando con alumnos, ya sea de menor edad o de mayor edad en la escuela secundaria. Los docentes crean ejemplos que son relevantes a lo que los alumnos tienen que enfrentar todos los días. Y esta es la razón por la cual también muchos docentes con los que trabajamos adaptaron sus propios ejemplos para utilizarlos en la escuela elemental con esos alumnos. Y aquí en la Universidad de Washington, Jean enseña este currículum a alumnos universitarios también. Entonces, es el mismo fundamento que se puede utilizar para entender que se pueden hacer ejemplos relevantes para todas las edades. A mí, cuando nos conocimos, Liz, hace varios años, se discutía mucho la diferencia entre adoptar y adaptar un programa. A mí me gusta esta idea de que hay principios que funcionan transculturalmente y que son un poco, la palabra universal es un poco excesiva, pero que son más universales y que la idea es que puedan adoptar el programa en las escuelas y encontrar las variantes culturales antes que dejar alguna cosa sin trabajar. ¿Has tenido alguna discusión o charlas sobre estas diferencias culturales y cómo impactan en el programa? We've had some, one of the places Sí, was just tuvimos algunas. like in Ireland, where they Un ejemplo es en Irlanda, donde tuvimos uno de los grupos que, donde se adaptó el currículum. Ellos trabajaron con ejemplos con muchos de los alumnos. Y este ejemplo es que los alumnos no tenían tantos problemas conductuales. Ellos iban a la escuela y digamos, asistían a la escuela. Se dieron cuenta, después de adaptar el currículum, que ellos no tenían que enseñar las habilidades de tolerancia al malestar, por ejemplo. Cuando diseñamos el programa y estábamos pensando en cuál sería el orden en el que teníamos que poner las habilidades, primero pensamos en la tolerancia al malestar, porque para muchos de nuestros alumnos, ellos se iban de la escuela o, o tenían problemas en la escuela y teníamos que ayudarlos a regular su conducta para que luego puedan aprender todas las demás habilidades. Por eso pusimos tolerancia al malestar primero. En las escuelas de Irlanda nos dijeron, este no es el problema con nuestros alumnos. Ellos todos vienen a la clase, pero tienen problemas por fuera de la clase y por eso queremos ayudarlos. Y decidieron entonces enseñar la regulación emocional primero. Y eso encajaba mucho mejor para esos alumnos. Este es un ejemplo de las adaptaciones que han ido ocurriendo. En algunas otras escuelas, las adaptaciones tienen más que ver con cómo se presentan la cantidad de habilidades. Hay escuelas donde se enseña la mitad de las habilidades en un año y la otra mitad en el año siguiente. Esto ha tenido más que ver con las adaptaciones. Hay otra escuela donde se enseña la tolerancia al malestar primero y después se enseña el año siguiente con la efectividad interpersonal y luego se reven todas las demás. La mayor parte de las adaptaciones que terminaron ocurriendo han tenido que ver con la cantidad de habilidades que se les enseña a los alumnos y el orden. Siempre hay que ir módulo por módulo, con algunas excepciones, y luego hay que ver cuántas y en qué grado y en qué orden. Lo otro importante, diría, es que las escuelas, o mejor dicho, los docentes han adaptado las presentaciones multimedia para los adolescentes.
lo cual para nosotros tiene mucho sentido, porque desde el momento en que nosotros desarrollamos el programa, desde la mitad de los años 2000, cuando se publicó, hasta el 2016, la enseñanza en las escuelas cambió tanto desde una perspectiva multimedia, que ahora todas las clases tienen PowerPoint y video y ejercicios y quizás menos clase. Esto es algo importante. Algo que sale del entrenamiento es cómo los docentes aplican las cuestiones multimedia en la clase, en el aula, de manera que encaje de un modo correcto en el currículum. Esa es otra adaptación que han hecho las escuelas. ¿Para cuándo la app, entonces? Yeah, we've been talking about apps. Estamos hablando desde las apps hace tanto tiempo. Aplicaciones y videos para poder enseñar. Lo estamos pensando. Hay que encontrar el socio correcto para ayudar a desarrollarla. No es como la app de DBT clínico que ya existe. Estamos trabajando con distintas tecnologías para formularios y rastreo. Tú sabes cuánto tiempo demora todo como psicólogo hasta que las cosas se logran. A nosotros no nos entrenaron en todas estas tecnologías y cómo lograr que estos programas avancen. Esperamos que se logre pronto. Bueno, les voy a presentar a alguien que por fin vino y se puede unir a nosotros. Hola James, ¿cómo te va? Buenos días. Ustedes This están en is una my partner. temprana. Morning. This is my partner, Jim Mazza, Ese es James Mazza, el coautor del currículum, que él quería venir a saludarlos a todos ustedes también. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias James por haberte tomado un rato, aunque sea para saludar. Yeah, great. Happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. Otra cosa que quería preguntarte, Liz, porque me pareció súper interesante en el libro y que incluso para los terapeutas que hacemos DBT históricamente hace muchos años, el detenimiento que has tenido en señalar conductas que interfieren con el entrenamiento. Y si nos podés contar un poco cuál es tu experiencia en eso, porque muchos maestros y muchos terapeutas le tienen mucho miedo a las conductas que interfieren en el aula. Yeah, teachers are often. Sí, los docentes vienen a muchas de nuestras capacitaciones, nuestros entrenamientos y quieren saber cómo hacer que los niños dejen de ser disruptivos o que no dejen de no aprender o que tengan conductas riesgosas. Y lo que les decimos es, primero hay que enseñarles las habilidades para que puedan aprender cómo entender los impulsos en su conducta, cómo no irse de la clase. Y una vez que se los enseñamos, podemos empezar a preguntar a qué se comporten de un modo diferente. Esto ha sido una parte importante de lo que los docentes tratan de hacer. No es su culpa, sino que hay que enseñar la habilidad, pensar que la habilidad, si la enseñamos una sola vez, va a detener la conducta, no es correcto. Tenemos que estar recordándole a los alumnos en forma regular cómo utilizar las habilidades y coachearlos en esas habilidades. Y que los docentes también puedan moldear las habilidades también. Otra cosa que enseñamos como parte de reducir las conductas que interfieren con el aula es enseñarle a los docentes cómo validar, cómo dar apoyo para que potencialmente no refuercen las conductas problemáticas y que castiguen las conductas efectivas. Yo creo que también les enseñamos a los docentes cómo hacerlo. No hay una forma correcta de hacerlo. Hay que tener una relación con el consultante, quizás no ocurra desde la primera vez, y lo mismo ocurre en el aula. Tiene que ver más bien con establecer una relación con los alumnos y que los alumnos le crean al docente y también que aprenda lo que los estudiantes están aprendiendo, el mismo docente, ¿verdad? Es interesante esto que decís porque leyendo el libro, el detalle de conductas que interfieren con el entrenamiento, quizás ni siquiera en el libro original de Marshall Linehan está tan claro, especificado, qué cosas tiene que hacer el terapeuta cuando lidera un grupo de habilidades.
A mí me ayudó un montón, me pareció como muy esclarecedor esa parte. Cuando dices que entrenás a los terapeutas en validación, ¿qué es exactamente lo que se propone? So one of the things when I'm working with some of our teachers, Cuando trabajo con los docentes, les enseño el modelo biosocial de la desregulación emocional para que comprendan de qué manera los alumnos aparecieron en este mundo y cómo se ve una vulnerabilidad emocional. Les enseño también de qué manera la validación puede aumentar la intensidad de las emociones o puede ayudar a reducirlas en alguna otra persona. Y de qué manera entonces algunas de las palabras que usamos pueden ser invalidantes, como la palabra justo. Cada vez que decimos siéntate, just sit down, just focus, siéntate simplemente, focalízate simplemente, esto puede aumentar el punto de ebullición para muchas personas. Este simplemente. Y luego, lo otro que enseñamos tratamos de que los docentes aprendan sobre el pensamiento dialéctico y utilizar la palabra y no pero, y eso ayuda en muchas de nuestras aulas cuando ellos usan las habilidades en sí para alentar a los alumnos. Lo otro que yo creo que puede ayudar en la clase también es que sí, los docentes tienen problemas con las conductas y lo que yo quiero es que los alumnos vean que somos expertos en las habilidades de DBT y ellos son expertos en su clase y ellos son los que saben cómo involucrarse en la gestión de la conducta mejor. Lo que queremos es reforzar que ellos conocen muy bien el aula y cuando yo entro y hago consultoría en las escuelas, nosotros tratamos de mostrar las funciones de esas conductas cuando están más allá de lo que el docente puede manejar. La verdad que muchísimas gracias, es un libro que puede transformar notablemente la salud mental y el sistema educativo. La idea de que todo esté compendiado y organizado en un solo libro, a mí me parece todavía hoy sorprendente. Me gustaría que nos des algún consejo sobre cómo convencer al sistema educativo de implementar este programa. all right, do you want to start talking about what are the benefits of the program? ¿Cuáles Sure. son los beneficios del programa? Jim les va a hablar. Algo que nos parece como un gran beneficio al sistema educativo es que actuamos sobre cosas que ya se hicieron y eso pone mucha presión y mucha energía en el personal docente, el personal de la escuela para ayudar a resolver problemas o que una situación mejore para el alumno. Y sería mucho más eficiente y más efectivo abordar esas situaciones desde el principio para no tener que apagar incendios cuando aparecen las crisis. Nuestra idea era llegar más hacia arriba y darles a todos las habilidades, porque la adolescencia es un tiempo muy difícil, sea que estén en terapia o no. Entonces, lo que queríamos hacer era dar una caja de herramientas, de habilidades, que los alumnos puedan aplicar en su propia vida para mejorar su propia vida. Tiene que ver entonces con un desarrollo de unas herramientas para ver cuáles son las situaciones que pueden encajar más en su vida y que puedan ser mejores en la escuela, que puedan pensar más en sus relaciones y que puedan obtener el potencial educativo más alto que puedan tener para que estén en la escuela y no se preocupen por eso. Y quiero agregar también que todos estamos en esta pandemia mundial. Estoy segura que los alumnos de ustedes están experimentando lo mismo que aquí en Estados Unidos y que la salud mental ha tenido problemas en este año y medio con el aislamiento, los encierros debido a la pandemia y mucho más que en algunos otros momentos vemos que los niños necesitan ayuda. Enseñarles habilidades como parte de la educación y pensar si estamos criando, digamos,
graduados de primaria y de secundaria, o estamos criando adultos que luego van a contribuir a la sociedad y van a ser exitosos y van a poder experimentar la felicidad? Porque si estamos criando a los otros, tenemos que focalizarnos más en lo académico y educar al niño totalmente, porque no vemos graduados universitarios, sino que lo que queremos son adultos contentos y que funcionen bien. Y eso es parte de todo esto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Fue un placer verlos en el día de hoy. Si ustedes están contentos de tener esta versión en castellano, nosotros estamos muy felices de tener este libro en las manos. Let's hold them up together. Look at them. You have your Yay! Vamos a sostenerlo los dos juntos. A ver, mostremos los dos juntos. Qué bien, ¿eh? Todavía no lo había visto antes. Estoy muy contenta. Excelente eso, Pablo, ¿eh? Va a tardar un poco en llegar a Estados Unidos, pero en fin. The Post Office y de lo que nos cueste enviarles el material. ¿Habría espacio para, como Sofía, querés retomar aquí? Sí, gracias, Pablo. Gracias, Elizabeth. Una gran conversación. Hay muy buenos comentarios. Estamos muy contentos de tener este libro en preventa. Queremos hacer un pequeño explicación de la editorial para quienes no nos conocen. Tres Olas es una editorial independiente que durante mucho tiempo ha trabajado en temas de traducción de textos. La diseminación de tratamientos basados en la evidencia encontró un obstáculo en los países de habla hispana. La ausencia de bibliografía confiable que pudiera trascender los matices culturales y lingüísticos que distinguen a cada país dificultó el acceso de personas con desregulación emocional severas a tratamientos que pueden aportar gran beneficio a sus vidas. Tres Olas busca llenar ese vacío crítico a través de la publicación de traducciones y textos originales, con el propósito de brindar habilidades para lidiar con esas dificultades. Es por esto que estamos lanzando entonces el libro de BT Escuelas. Lo pueden encontrar en nuestra página www.tressolasediciones.com. También seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, tressolasediciones.com. Hacemos envíos a casi todo el país, a casi todo el mundo. A Estados Unidos prontamente les llegará el libro. Les mandaremos unos cuantos libros para que puedan disfrutarlo y esperamos entonces que puedan disfrutar de este libro todos los que nos acompañan en este momento, y queremos abrir un pequeño espacio de preguntas que si en caso que en este momento no hayan, podemos igual ir resolviéndolas a través de el próximo mes por nuestras redes sociales. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere dirigirle una pregunta a Liz y a James vinculada con DBT Escuelas o con lo que saben de esto? Si nos ponen esa pregunta en el chat, vamos a intentar resolverla hoy. Si no, continuaremos respondiéndola a través de internet en las semanas siguientes. Claro, nos pueden escribir por el chat si tienen alguna pregunta dirigida. Hay Sandra, una pregunta. Sí, Pablo, de Sandra. la pregunta es si tienen alguna experiencia con niños con necesidades especiales. Sandra, ¿te referís a un diagnóstico en particular o a necesidades especiales? Simplemente. Ok, James o Liz, more than welcome. So we have some experience. We don't have Tenemos algunas experiencias. No tenemos una versión separada para discapacidades intelectuales o personas que tienen problemas en el espectro. Entonces, lo que hemos aconsejado al personal de la escuela es que ralentice un poco la administración para que los alumnos ganen estas habilidades y las entiendan desde su perspectiva. Por eso, los docentes tienen que modificar lo que nosotros llamamos teacherize, y creo que lo podemos hacer. Ha habido mucho interés de gente que quiere adaptar estas habilidades para los alumnos que tienen dificultades cognitivas. Ha habido éxito en esto
y una vez que terminemos el desarrollo de la versión elemental, también vamos a poder tenerla traducida al español. Y por eso les agradecemos mucho. Y quizás también podamos utilizar las versiones elementales para niños que están, o adolescentes que están en escuela secundaria o en otras, y ver de qué manera pueden encajar esto en sus necesidades cognitivas de manera un poco más efectiva. Pablo, está silenciado. Existe un modelo que te invito a revisar, Sandra, que es el modelo de Skill Systems, que también está dando vueltas en el mercado y que es una maravilla, o al menos a mí me encantó para esa población. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué experiencia tienen con en las escuelas sobre DBT y ideación suicida en escuelas? Perdón, esa es la pregunta. So one of the places is that I'm often working with schools and that they want Yo trabajo seguido con escuelas y ellos quieren enseñar el currículum como parte de su programa de prevención de suicidio, o a veces lo usan para tratar y trabajar con niños que tienen conductas suicidas. Por eso es importante que hablemos sobre la diferencia entre el currículum universal socioemocional versus un tratamiento de DBT abarcativo. Hay muchas escuelas aquí en Estados Unidos que han entrenado a los clínicos brindándoles tratamientos de DBT basados en la escuela y hacen DBT individual y grupos de habilidades de DBT y consultoría para el personal de salud mental, y eso es diferente. Eso es el modelo de DBT que se implementa en el sistema escolar. Este es el currículum socioemocional que se utiliza para un profesional que no es de la salud mental y que lo pueda enseñar. Pero hay un punto medio, me parece, ahí, donde yo también enseño al personal de salud mental en las escuelas cómo utilizar las estrategias de DBT para hacer el trabajo uno a uno y ayudarlos a entender cómo comprender y atacar la conducta suicida y el pensamiento suicida. ¿De qué manera los consejeros en las escuelas pueden dar apoyo a los estudiantes, pero saber también cuáles son sus límites y que en ese caso tienen que recibir un tratamiento más específico para la conducta suicida? Creo que ahí está la línea. Este currículum no trata el pensamiento suicida o la conducta suicida, sino que más bien les enseña a los niños a utilizar las mismas habilidades para pensamientos preocupantes que pueden tener que ver con los pensamientos suicidas, pero la intervención no es la misma porque no está tan focalizada. Sí, y yo creo, en cuanto a lo que dice Liz, que lo diseñamos para que sea universal, es decir, para todos los niños. Y lo que estoy escuchando es niños que tienen ideación suicida, que son niños que son con riesgo más alto. Entonces, la intensidad de los servicios posiblemente tengan que ser más altas, más aliado con el libro de Miller, que tiene que ver con nuestro programa. Lo que creemos es que los niños no lleguen a ese punto y no tengan ideación suicida. Quizás la pregunta más acotada sería, ¿ustedes observaron que al usar el programa DBT Step 6, el número de consultas, preguntas, riesgo en las escuelas se reduce? Clarify the question for me. Si puede aclarar un poco la pregunta, Pablo, ¿es la cantidad de consultas a quién? Si ustedes sienten que el programa reduce en forma preventiva los problemas de salud mental en los adolescentes. Yeah, so what we've heard from people, Lo que hemos escuchado es que hay muchos menos derivaciones a la parte social de la escuela. Es decir, enseñamos a nivel universal y entonces hay muchas menos derivaciones, muchas menos crisis.
Y entonces, incluso si hay una crisis, ya tienen parte del lenguaje de DBT y pueden empezar en un lugar más efectivo, verificando los hechos, y allí ya los chicos saben desde el principio cómo se van estableciendo esas relaciones terapéuticas. Creo que hay eficiencias en ambos lados. Los psicólogos, los consejeros nos están contando este tipo de anécdotas. Ellos pueden hablar más rápido con respecto de las conductas y las habilidades, y en muchas escuelas no están acercándose a ver al consejero porque los profesores ya conocen el lenguaje y pueden focalizarse en otra cosa y no tener que decirles vayan a ver a ese consejero, ¿verdad? Hay otra pregunta que es ¿cómo está organizado esto? Si es una clase semanal que reemplaza a otra o es ustedes agregan una clase semanal por semestre. ¿Cómo funciona eso y su duración? So it depends in every school. That's the thing. Depende de cada escuela, y eso me parece que es muy útil en cuanto a cómo hemos armado este currículum y la creatividad de las escuelas. En algunas escuelas hay una clase que está dedicada al currículum que se llama una clase de bienestar. Durante una hora o una vez a la semana o 2 veces a la semana se enseña el currículum. En otras escuelas no tienen espacio en el cronograma, entonces tienen que reemplazar otra clase. En Estados Unidos lo llamamos una clase de salud física, donde se enseña todo esto. Y luego también hay escuelas que dicen, no tenemos una clase específica para esto, y por ejemplo, el tercer periodo cada miércoles en la clase en la que estén, ese profesor, ese maestro va a enseñar este programa de Steps A. Cada escuela ha sido diferente en cuanto a cómo lo aplica, ya sea una clase de asesoramiento, que puede durar 30 minutos, 2 o 3 días a la semana, y dividen una sesión en lugar de enseñarlo en 2 años, o se designa una clase o se lo coloca quizás en otra. Genial. Creo que estamos un poco sobre la hora. Lo que quiero es que nos sigan poniendo las preguntas en el chat, porque nos vamos durante esta semana a ir respondiendo esas preguntas. Sofía Zuluaga seguramente nos va a ayudar un poco a ir respondiéndolas y hacer algo más interactivo. Quiero sin duda agradecerles la presencia a todos hoy y a ustedes dos, a James y a Liz, y también a los traductores que intervinieron en esta traducción, que es Alejandra Marcela Castellanos Espinosa, Michelle Reyes, Carolina Raigel, Camila Silva, Emilia Mauri, Lara Svadar, Miquela Stovsky y Sol Menga, que son personas que nos han ido ayudando con la traducción espinosa de un texto que tiene que ser universal, porque necesitábamos encontrar un español que pueda ser accesible a todos los países de América Latina y a España. Y fue realmente un trabajo en equipo súper interesante y rico. Nuevamente, muchas gracias James y Liz. Ya nos veremos pronto, quizás ahora que la I pandemia want to está just, terminada. we can take a moment just to say thank you. Quiero solamente tomarme un momento para decirles muchas gracias a todos por el excelente trabajo que han hecho en traducir esto, especialmente a Michelle, que empezó todo este proceso de la traducción hace tantos años. Quiero agradecer también en representación de muchas escuelas aquí en Estados Unidos, que sé que tienen una gran necesidad del material en español aquí. Y quizás es una pregunta que recibimos por lo menos una vez por semana, donde nos piden, ¿tienen ustedes la traducción al español de nuestros materiales para nuestros alumnos aquí en Estados Unidos? Por eso creo que nos han dado un enorme servicio a niños en todo el mundo que necesitan la versión traducida.
Por eso les agradezco a todos por estar aquí y especialmente a Pablo, al equipo, a Michelle, por hacer que esto sea una realidad para las escuelas y que todos podamos trabajar juntos para hacerlo. We're so grateful. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a Liz, ustedes. gracias James y a todos por participar. Nos pueden dejar las preguntas a través de nuestras redes sociales, 3 Olas Ediciones, que ahí las vamos a ir completando a través de este mes. Les agradecemos, que tengan Nos buena pasás- semana. ¿Nos pasás un ratito a sala privada? Thank you. Thank you. Happy holidays. Gracias, chao. Hasta luego y que tengan Felices felices fiestas a fiestas. todos. Felices fiestas a todos.